Durante siglos, la élite europea pagó fortunas por un remedio milagroso. Decían que curaba el dolor de cabeza, la epilepsia, las hemorragias, los envenenamientos. Decían que daba longevidad, fuerza, juventud eterna, y funcionaba. Al menos eso era lo que todos creían. El problema no era la eficacia, el problema era el ingrediente principal. Porque el remedio más vendido de Europa entre los siglos XII y XVIII no estaba hecho de hierba, no estaba hecho de mineral, no estaba hecho de nada que creciese de la tierra. Estaba hecho de gente muerta, molida, empaquetada y vendida como si fuese aspirina. Y no estamos hablando de una locura aislada de algún charlatán medieval. Estamos hablando de una industria de cadáveres que movió fortunas, saqueó tumbas, falsificó cuerpos y transformó la muerte en mercancía. Y lo más perturbador de todo esto no es que ocurriera, es hasta cuando ocurrió. Todo comenzó con un error lingüístico tan absurdo que creó una industria entera de profanación. En el mundo árabe medieval existía un producto medicinal llamado mumilla. Era una sustancia oscura, pegajosa, parecida al betún, que emanaba de ciertas montañas de Persia. Y los médicos árabes usaban eso para tratar heridas, fracturas, hemorragias. Era un remedio real, documentado, respetado. Solo que cuando ese conocimiento llegó a Europa, alguien miró las momias egipcias y pensó, espera, esa cosa oscura que cubre los cuerpos embalsamados parece mumilla. Y ahí el cerebro europeo hizo esa conexión brillante que solo la codicia permite y listo, estaba creada la mayor confusión farmacéutica de la historia. Porque a partir de ese momento, cadáver egipcio se convirtió en remedio oficial. Y no era algo vendido en un mercadillo de esquina por algún loco, no. Esto estaba en farmacias en tratados médicos, en recetas firmadas por médicos respetados. La momia en polvo, o mamia como se llamaba, aparecía en manuales de boticarios como si fuese manzanilla. Y la lista de enfermedades que supuestamente curaba era ridícula. Dolor de cabeza, momia, epilepsia, momia, hemorragia, momia, envenenamiento, momia, debilidad, momia, infección, momia. Básicamente, si estabas vivo y sentías algo, la solución era tragarte un poco de difunto. Y la demanda era tan alta que se convirtió en comercio internacional. Barcos europeos iban hasta Egipto, llenaban las bodegas de cuerpos embalsamados y volvían para vender en París, Londres, Venecia. Tumbas eran saqueadas sistemáticamente. Cuerpos de faraones, sacerdotes, gente común, daba igual. Lo importante era tener ese polvo oscuro para moler, y cuanto más antiguo, mejor. Porque en la lógica de la época, un cuerpo embalsamado hacía 3000 años tenía más poder curativo que un cuerpo de 100 años. Las matemáticas no tenían sentido, pero la creencia sí, y la creencia vende. Solo que hay un problema. 3000 años de momias egipcias no dan para abastecer a una Europa entera durante 6 siglos. Así que cuando el stock de muertos antiguos comenzó a agotarse, el mercado se adaptó. Y se adaptó de la forma más asquerosa posible. Empezaron a fabricar momias falsas. Cogían cuerpos recientes, criminales ejecutados a esclavos en pobres, de los que nadie iba a reclamar. Secaban los cuerpos en el desierto. Pintaban con betún. Envejecían artificialmente, rompían los huesos para que pareciese antiguo, empaquetaban, y vendían como si fuese legítimo. Hay relatos de mercaderes admitiendo esto abiertamente. Un médico francés del siglo XVI visitó a un proveedor en Egipto y describió la escena. Montones de cuerpos frescos siendo preparados para convertirse en remedio. Y lo peor de todo, nadie conseguía diferenciar. La persona tomaba aquello pensando que estaba ingiriendo un faraón sagrado, pero en realidad estaba tragándose al vecino. Y había método, había receta. Un monje español llamado Luis de Urreta describió con detalle el proceso usado para hacer momia falsa. Cogían a una persona esclavizada, cortaban comida, daban medicamentos especiales, esperaban a que se debilitase. Cortaban la cabeza mientras dormía, drenaban la sangre, llenaban el cuerpo con especias, envolvían en heno, enterraban durante 15 días de desenterraban, dejaban secar al sol durante 24 horas.
y listo. Un cuerpo negro, seco, vendible. El monje aún escribió que ese tipo era más limpio, más fino y más eficaz que la momia antigua. Y funcionaba, porque quien compraba no sabía. Y quien sabía no contaba. El beneficio era demasiado grande. Ahora, puedes pensar, vale, pero esto era cosa de gente desesperada, ignorante, sin opción a no. No lo era, porque mientras la plebe tomaba polvo de momia, la élite tomaba algo peor. La élite bebía gente fresca literalmente en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en los siglos XVI, XVII, XVIII. Las ejecuciones públicas se convirtieron en evento médico. Cuando un condenado era decapitado, guillotinado, ahorcado, había gente esperando. No para protestar, no para rezar. Beber la sangre en caliente, directamente del cuerpo. Porque la creencia era que la sangre de alguien recién muerto, especialmente si había muerto de forma violenta, portaba fuerza vital. Y esa fuerza podía ser transferida. Curaba la epilepsia, rejuvenecía, andaba energía. Así que vendedores llevaban vasos, cobraban y una cola de gente pagaba para beber sangre humana como si fuese zumo. Hay registros de esto ocurriendo hasta el siglo XIX. No estamos hablando de una edad media distante. Estamos hablando de una época en la que ya existía el periódico, la fotografía, el tren y aún así, gente bebiendo sangre de ejecutado en plaza pública. Y no era solo pobre desesperado. Historiador de la Universidad de Durham, investigó esto a fondo y encontró algo perturbador. Él dice que la pregunta en Europa nunca fue ¿debes comer carne humana?, sino ¿qué tipo de carne humana puedes comer? Porque todo el mundo comía, rico, pobre, noble, cura, médico. La diferencia era solo la calidad. Gente pobre iba a la ejecución pública a coger sangre gratis. Gente rica compraba cráneo destilado en farmacia elegante. Pero en el fondo, todo el mundo estaba tragándose gente. Y el verdugo, ese tío que mataba condenados, se convirtió en figura respetada. Tenía estatus. En Alemania, por ejemplo, el verdugo era visto como gran curandero, porque él tenía acceso a la sangre fresca, acceso a los cuerpos. Y vendían sangre en huesos, en grasa. Lo que necesitases, él lo conseguía. La ejecución pública era día de mercado, y el producto más vendido era humano. Era el Starbucks de la muerte. Y el siguiente nivel de esta locura es aún peor. Pero el absurdo no se detenía ahí, porque si el pueblo bebía sangre en la calle, la realeza bebía sangre en casa, y con nombre elegante. Carlos II de Inglaterra, rey de verdad, con corona y todo, tomaba algo llamado King's Drops, gotas del rey. ¿Y sabes de qué estaba hecho? Cráneo humano destilado. Cogían un cráneo, preferiblemente de alguien muerto joven, de forma violenta. Rompían en pedazos, destilaban con alcohol, y el líquido que salía de ese proceso era embotellado y vendido como elixir de la vida. Carlos II tomaba eso regularmente. Creía que mantenía la salud. Y no era solo él. Esa moda se extendió por toda la nobleza europea. El cráneo destilado se convirtió en artículo de lujo. Cuanto más noble el origen del cráneo, más caro. Un cráneo de virgen, premium. Un cráneo de guerrero, gama alta. Y hay gente que murió tomando eso pensando que se estaba curando. Thomas Willis, científico del siglo XVII, pionero en el estudio del cerebro, preparaba una bebida especial, cráneo humano molido mezclado con chocolate en chocolate para disimular el sabor. Y recetaba eso para tratar accidentes cerebrovasculares. La gente tomaba, la gente pagaba, la gente creía que estaba mejorando. Y Willis no era un charlatán. Era científico respetado. Publicaba, daba a clase y seguía moliendo cráneo. Y esto aún no es lo peor. Y hay más, porque huesos, grasa, cerebro, todo se convirtió en farmacia. Huesos molidos eran recetados para la tuberculosis. La grasa humana era derretida y extendida en la piel para tratar el reuma. En Alemania, médicos prescribían vendajes empapados en grasa humana para cubrir heridas. También usaban para la gota. El cerebro era consumido para mejorar la memoria. La mano de ahorcado era usada como amuleto. La orina era
destilada. Hasta los músculos eran raspados y transformados en pomada. Europa entera se convirtió en una carnicería humana disfrazada de botica. Y nadie lo encontraba raro, porque estaba en libros, estaba en tratados, los médicos lo recomendaban, las farmacias lo vendían y todo el mundo lo aceptaba como si fuese lo normal. Pero aún no era eso lo que más mataba, porque hasta ahora estamos hablando de consumo medicinal, pero había gente usando cuerpo humano para otra cosa. Y estaba literalmente hecho de momia molida. Cogían los restos, los aplastaban, mezclaban con aceite, y los pintores lo usaban. Hay cuadros famosos del siglo XIX, pintados con ese pigmento en retratos, en paisajes, en pinturas que hoy están en museos. Y nadie hablaba de eso, porque era solo un material más, tan solo que ese material tenía nombre, tenía historia, y tuvo funeral, la belleza hecha de cadáver. Y cuando algunos artistas descubrieron la verdad, se quedaron asqueados. Hay registro de un pintor que, al saber el origen del pigmento, enterró todos los tubos en el jardín, como si estuviese enterrando gente de nuevo. Eugène Delacroix, uno de los mayores pintores franceses del siglo XIX, usaba marrón momia en sus obras. Esas áreas oscuras que marcan sus lienzos estaban hechas con gente, y nadie lo sabía. Y si crees que esto era exclusividad europea, prepárate. Ahora, antes de que pienses que esto era una locura exclusiva de Europa, necesito contarte otra cosa. Porque China tenía su propia versión. Y era peor porque allí no era cadáver aleatorio. Era familia. Existía una práctica llamada Heguan piedad extrema, y funcionaba así. Si tu padre estuviese enfermo, terminal, desahuciado, tú, como hijo devoto, cortabas un trozo de tu propia carne, cocinabas y se lo dabas a comer, porque la creencia era que la carne de hijo curaba al padre. Y esto no era algo raro. Esto estaba documentado, elogiado. Había gente que recibía honores por hacer esto. Y no era solo carne. Había receta con sangre y con huesos. Todo registrado en el Benkao Gangmu, la farmacopea oficial china. Un libro médico serio, respetado, usado durante siglos. Recetas de gente. Y hay más porque la antigua Roma también hacía esto. Los gladiadores morían en la arena. ¿Y qué pasaba después? El público bajaba y bebía la sangre, directamente de la arena. Porque creían que la sangre de un guerrero transfería coraje en fuerza en victoria. Plinio, el Viejo, naturalista romano del siglo I, describió esto en detalle. Multitudes invadiendo la arena para beber la sangre de los gladiadores moribundos. Decían que curaba la epilepsia, que daba poder y no era todo el mundo. Era costumbre, era aceptado, era parte del espectáculo. Así que no, esto no fue una fase extraña de la Edad Media. Esto atravesó milenios, atravesó continentes, atravesó culturas completamente diferentes. Para resumir, hasta aquí en Europa, transformó cementerios en farmacias. Y no estaba sola. Pero ahí viene la pregunta. ¿Cuándo se detuvo esto? Porque hasta ahora parece cosa de muy lejos. Cosa de barbarie antigua. Pero no. Farmacias en París vendían momia hasta el siglo XIX. Hasta 1800 y pico. Había gente en Londres comprando polvo de cráneo cuando ya existía la máquina de vapor. Cuando ya había fotografía. Cuando ya se estaba discutiendo la teoría microbiana. Y aún así, en plena era victoriana, los boticarios vendían cadáver. Y la gente compraba y la gente tomaba. Y la gente moría pensando que había ayudado. La farmacéutica alemana Merck, una de las mayores del mundo, tenía momia egipcia genuina en el catálogo oficial de 1908. 1908. Costaba 17 marcos y medio por kilo. Y venía con una observación hasta agotar existencias de muertos. Y hay un caso que resume todo. Francisco I, rey de Francia, uno de los monarcas más poderosos de Europa en el siglo XVI, andaba siempre con una bolsita tan pequeña, tan discreta, tan llena de momia en polvo. A la menor señal de problema, aspiraba un poco de difunto molido y creía firmemente que aquello lo mantenía sano. Francisco I era patrón de las artes. Trajo a Leonardo da Vinci a Francia. Compró la Mona Lisa y construyó palacios.
promovió el Renacimiento y esnifaba cadáver egipcio como si fuese cocaína. Y nadie lo encontraba raro, porque todo el mundo lo hacía. Robert Boyle, el padre de la química moderna, el tío que creó las bases de la ciencia que usamos hoy, escribió maravillas sobre la momia. Decía que era uno de los medicamentos más útiles de la época. Recomendaba para caídas, contusiones, otros casos, y Boyle no era ignorante. Era científico, hacía experimentos, publicaba resultados, y seguía pensando que moler gente funcionaba. Hasta Paracelso, médico y alquimista suizo, una de las mayores autoridades médicas del Renacimiento, recomendaba canibalismo medicinal. Él decía que el remedio más noble para el hombre era el cuerpo del hombre, para tratar enfermedades. Y Paracelso era leído, era respetado. Así que cuando él decía que comer gente curaba, Europa entera se lo creía. Entonces, ¿qué cambió? La ciencia. No la religión a la ciencia, porque cuando finalmente analizaron esos remedios, descubrieron que no hacían nada, nada en absoluto. El polvo de momia no curaba el dolor de cabeza, la sangre de ejecutado no curaba la epilepsia, el cráneo destilado no daba longevidad. Era todo placebo en placebo caro, placebo que alimentó una industria de profanación durante siglos. Y solo se detuvo cuando quedó demostrado que era inútil, no cuando quedó claro que era inmoral, cuando fue inútil. Ambroise Paré, cirujano francés del siglo XVI, fue uno de los primeros en cuestionar públicamente. Él escribió en 1582 que condenaba a los boticarios franceses que robaban cuerpos de ahorcados por la noche, los embalsamaban con sal, los secaban en el horno y los vendían como momia verdadera. Paré dijo que había recetado momia personalmente más de 100 veces, pero paró porque se dio cuenta de que aquello no ayudaba en nada. Solo causaba problemas estomacales y mal aliento. Pero aún así, la práctica continuó. 200 años más han, porque la creencia era más fuerte que la evidencia. Leonhard Fuchs, herbolario alemán, también denunció. Dijo que todo era canibalismo inconcebible, que los traductores medievales se habían equivocado de lo lindo, que momilla era betún, no momia, que el error había creado una industria de horror, pero a nadie le importó, porque el dinero hablaba más alto, porque la tradición pesaba, porque cambiar significaba admitir que generaciones enteras habían comido gente en balde. Y nadie quería admitir eso. Y hay una ironía aquí que no se puede ignorar. La misma Europa que bebía momia en polvo, que destilaba cráneos, que pagaba para beber sangre fresca de condenado, esa misma Europa llamaba salvajes a otros pueblos. Todo el mundo estaba literalmente tragándose muertos. La diferencia es que ellos lo llamaban medicina. Le ponían nombre bonito, lo vendían en frasco elegante y cobraban caro. Pero en el fondo de verdad, era lo mismo en canibalismo, con sello de farmacia. Durante siglos, Europa acusó a pueblos indígenas de prácticas bárbaras. Así que la próxima vez que veas a alguien romantizando el pasado, diciendo que antes las cosas eran mejores, más puras, más naturales, acuérdate de esto. Acuérdate de que la farmacia natural de la época vendía gente. Acuérdate de que el remedio de la abuela podía ser literalmente la abuela. Y acuérdate de que esto no fue una aberración, fue comercio, fue ciencia, hasta que la ciencia de verdad llegó y demostró que no. Moler difunto no cura nada, solo llena el bolsillo de quien vende y vacía la tumba de quien murió. Hoy usamos cuerpo humano en la medicina también, pero de forma diferente. Porque está basado en evidencia, en ética, en consentimiento, no en superstición, no en codicia, no en profanación. La diferencia entre medicina moderna y canibalismo medicinal no es usar cuerpo humano, es saber por qué funciona y respetar a quien dona. E involucró a todo el mundo en reyes, en médicos, en científicos, en curas, gente común, todos tragándose muertos, todos contribuyendo a una industria que saqueó miles de tumbas, destruyó patrimonio histórico inestimable y transformó la muerte en mercancía. Y cuando finalmente se detuvo, no fue porque alguien despertase y se diese cuenta de que estaba equivocado, fue porque dejó de dar beneficios.